Hola, buenas. Os voy a explicar cómo proceso las fotos, una foto de paisaje, desde el procesado en Lightroom hasta el procesado en Photoshop. Para empezar, corregimos la perspectiva un poco, bajamos un poco las luces, subimos las sombras y acabar de ajustar los blancos y los negros. Ajustar también un poco la saturación. También podemos acabar de ajustar un poco el contraste. Tenéis diferentes formas en Lightroom de tratar las curvas, aunque luego las modificaremos mejor en Photoshop, pero bueno, para un primer revelado. En Lightroom siempre es bueno empezar a trabajarlo un poquito, ir ajustando los negros y los blancos de que no se nos quemen y que no nos quede superpuesto. Y lo que es lo básico es la temperatura de color al principio. Más que nada intentar ajustar el color que nos quede un poquito más adecuado a lo que vamos a buscar. Y bueno, como veis, en los RAWs podemos ajustar bastante las sombras, podemos levantarlas bastante. Es mejor siempre ajustar las fotos a las sombras y que no nos queden quemadas, porque siempre vamos a poder recuperar estas sombras. Ajustamos un poco el detalle y eliminamos la aberración cromática y la corrección de la cámara, de la lente que hayamos usado. Automáticamente Lightroom nos lo va a ajustar y recuperamos aún bastante más las sombras. Y para empezar, yo creo que esto sería un ajuste básico que ya nos va bien. Podéis también aplicar el perfil de color. Normalmente Adobe Paisaje va bastante bien, pero bueno, podéis jugar dependiendo de la foto, siempre depende. De los colores, como veis, nos han subido bastante. Al ser un atardecer, bueno, me gusta darle un tono un poco más tirando a magentas y un poco más cálido. Aunque como os digo, luego en Lightroom vamos a ajustarlo esto. Luego otra de las cosas que suelo hacer es ajustar un poco por donde viene la luz. Me gusta darle el efector de la entrada de luz. Entonces, bueno, con los filtros radiales vamos a usar para ajustar el cielo. En este caso yo no disparé la foto ni con degradados en la cámara ni nada. Entonces, bueno, ajustamos un poco un degradado lineal para el cielo. También quiero acabar de ajustar un poco una nieblecilla que había. Entonces le quiero dar un poco más aunque parezca un poco falso. Bueno, como veis tengo unos settings básicos que os dejo aquí para generar un efecto como de niebla. Y a través de un deslizador podemos acabar de ajustar para que no sea tan potente el efecto y que sea un poco más suave. Jugando con la claridad y subiendo un poco las luces, pues conseguimos este efecto. En este caso igual es un poco demasiado, entonces siempre lo podemos acabar de ajustar para lo que nosotros queramos conseguir en la foto, incluso duplicándolo y bajando como veis, el deslizador para bajarle el efecto, simplemente que nos genere un poco de bruma. Y como os decía, también me gusta ajustar el sol, generar un poco la entrada del sol. Para eso, bueno, podéis coger la vista un poco más lejos para poder aplicar un filtro radial bastante alejado de no tener quemada esta luz. También tengo presets, pero bueno, os dejo aquí el efecto, los settings que tengo ya ajustados para estos presets. Como os digo, son presets, pero bueno, siempre podéis acabar de ajustar luego con la opacidad o lo podéis adecuar a vuestro gusto. Simplemente es para empezar a trabajar con un resultado que más o menos funciona. Como veis tengo dos, uno para el sol y otro para un poco más suave. Simplemente subo un poco la temperatura, subo un poco la exposición y bajo la claridad. Borrar neblina.
Perdonad si algún nombre no lo digo correcto, pero estoy habituado a trabajar en inglés. Entonces, bueno, como veis, es acabar de ajustar de que no nos quemen las luces y de marcar un poco más cómo está entrando la luz en la escena. Estamos generando un poco de sol, pero bueno, en realidad la luz nos viene de allí. Hay que ser siempre un poco cuidadoso cuando generemos estos efectos de no estar generando la luz desde un sitio desde donde no está realmente en la foto. Se puede generar dos filtros radiales, uno para generar un sol más potente y otro para generar más un ambiente en la escena. En este caso, por ejemplo, se nos quemaría un poco. Entonces, bueno, podéis acabar, como os digo, podéis acabar de ajustar los presets o los detalles de los settings que os he puesto, los podéis acabar de ajustar para lo que la escena requiera. Como veis, tengo un filtro radial más grande que me está afectando a casi toda la escena. Voy a dejar un poco la parte derecha que me quede un poco el sol un poco más caliente por la de la izquierda y más frío por la derecha, en lo que sería la parte del cielo. Y bueno, una vez que ya tengo un poco la luz pegando en los árboles de la entrada y este ambiente que me está generando, se lo puedo acabar de ajustar para que no me queme. Y como veis ya tengo la foto más o menos un poco más equilibrada en cuanto a luz por la izquierda y un poco más oscuro por la derecha, al igual que los tonos. Podemos acabar de ajustar la temperatura para enfriarla un poco y de que el cielo nos coja un poco más el tono azulado, que no nos quede muy... y que nos genere estos contrastes entre azules y naranjas en el cielo, que ya había, pero bueno, nos estamos reforzando un poco, intentar ajustar un poco para que nos quede equilibrada la imagen. Al igual que si veis que nos queda un poco magenta o os queda un poco verde, bueno, dependiendo de la foto vamos a acabar de ajustar. Esta foto, de todas formas, tampoco está tirada en trípode, la tuve que apoyar en las piedras que veis abajo, no está tirada con filtros y es una foto tirada simplemente con la cámara y el objetivo apoyado en una piedra. Y bueno, más que nada para explicaros que a veces el equipo no es lo más importante, sino bueno, lo que podáis tener a mano e intentar aprovecharlo. En este caso, bueno, incluso apoyarlo en la piedra me ayudó para conseguir este primer plano y poderlo ajustar un poco más a poder dar toda esta perspectiva que el puente me daba hacia la iglesia. Enviamos la foto a Photoshop y vamos a comenzar creando las máscaras de luminosidad. Yo uso el panel de Tony Cooper, pero bueno, podéis generarlas con cualquier otro plugin, preset, eh, como creáis. De todas formas, intentaré crear un tutorial dedicado solo a máscaras de luminosidad. Como veis, genero uno para las luces, otro para los tonos medios y otro para las sombras. Y cada máscara la aplico a una carpeta o a un grupo donde luego seguiré trabajando. Lo renombro para saber en el futuro sobre dónde voy a estar trabajando y esto me va a facilitar el trabajo para el futuro porque no voy a tener que estar pendiente de estar generando más máscaras. Entonces me gusta empezar creando como veis, el panel me queda mucho más limpio a la hora de trabajar en Photoshop. Empiezo generando las sombras, ajustando las curvas en las sombras, subo un poco los negros y la acabo de ajustar, oscurecer un poco. Más que nada para que no me queden los negros muy empastados y me dé el tono este grisáceo, igualmente le puedo aplicar un tono azulado a las sombras que me va a enfriar un poco la escena. Como veis, empiezo a conseguir este efecto así un poco más suave para las sombras.
Eh, También me gusta trabajar con degradados para aplicar colores en las sombras. Entonces, bueno, intento utilizar los colores que hay en la escena para empezar a trabajar, de tonos azulados a tonos un poco más calientes, pero que voy a trabajar solo en las sombras. Entonces, esto lo vamos a aplicar, si mantenemos el color y aplicamos un degradado en filtros, y le aplicamos el luz suave, como veis, se aplica solo en las sombras, nos está coloreando un poco la luz, igualmente también nos da un poco más de contraste. Entonces, si marcamos la máscara para que no nos afecte a toda la foto, podemos ir pintando donde queremos que se aplique este efecto. En este caso, a mí me interesa aplicarlo en el cielo, igualmente también un poco en las sombras y lo que es la parte derecha de la imagen, que, como os decía, es el contraste que quiero acabar generando, una parte derecha más fría, una parte izquierda un poco más caliente a nivel de colores. Entonces, bueno, voy aplicándolo en las sombras para que me genere este contraste. Es una especie de Dodge and Burn, pero con color. Igualmente a la parte de la iglesia que no está iluminada también la aplico un poco. Bueno, estoy trabajando con el pincel a un 20% o algo así, un poco suavecito, para ir trabajando las sombras y que nos vayan tomando un poco más de contraste, igualmente un poco más de color. Las nubes, que nos genere también este contraste en las nubes. Y bueno, yo creo que ya estaría. Como veis, es un poco suave, pero voy consiguiendo el efecto. Entonces, en los tonos medios vamos a seguir generando un poco más de contraste también. Aquí simplemente vamos a estar trabajando luego los tonos medios y no vamos a llegar ni a las sombras ni a las luces, pero vamos a conseguir que la foto nos consiga un poco más de contraste. Y vamos a aplicar la misma idea que he utilizado en las sombras, lo utilizaré en las luces. En este caso, pues bueno, me interesa que vaya de amarillos a naranjas para conseguir estos tonos más cálidos. Y lo mismo, genero un mapa de degradado, luz suave, y estoy consiguiendo que esta, como veis, ya simplemente, si no quisiera pintar, ya en la parte izquierda ya me está generando unos tonos más calientes, pero trabajaría de la misma forma. Ahora pintamos, aplicamos la máscara en negro y pintamos las partes que nos interese que cojan unos tonos más cálidos. En este caso, pues por la parte izquierda de la foto, por donde nos estaría entrando la luz. Las partes de las nubes más iluminadas, que nos coja un poco más de naranjas. Las partes donde haya más luz, en vez de tan naranja, será más amarillo. Como veis, generamos este contraste entre una parte y otra de una manera rápida, sencilla. Y si vemos que alguna parte nos queda un poco más oscura, podríamos hacerlo de diferentes formas. A mí me gusta, bueno, ya lo veis, tengo dos curvas generadas en los tonos medios y voy a aplicarlo solo en la parte, genero una curva como inversa a la que hemos generado antes y lo mismo con un pincel suave, vamos a aplicárselo a la parte donde me interesa que haya una especie como de halo, neblina. En este caso sería toda la parte del río, la iglesia, donde se nos está generando, bueno, que hay un poco menos de contraste en esta zona, al igual que en las nubes. Como veis, conseguimos que haya una iluminación un poco más plana, que bueno, nos ayuda a que esta neblina se marque un poco más. Igualmente las sombras, y podemos seguir generando curvas para marcar más estas sombras, oscureciéndolas directamente. Podríamos trabajarlo todo solo en una máscara, en unas curvas directamente, pero me gusta más trabajar a mí por partes. Si quiero oscurecer, genero unas curvas para oscurecer. En este caso, pues bueno, no perder tanto contraste en las sombras. Tengo generado el oscurecer en las sombras en la carpeta de las sombras. El hacerlo más plano lo he puesto en la parte de los tonos medios. Entonces, como veis, este efecto lo tenemos mucho mejor controlado si lo vamos trabajando así, de que si no fuéramos generándolo todo en una misma capa.
o con unas mismas curvas. Como veis, el efecto, estamos consiguiendo que la luz nos venga mucho más marcada por la izquierda y conseguir un poco más de contraste, al igual de que los tonos se nos están diferenciando más entre las luces y las sombras. Y a nivel de contraste, yo creo que ya más o menos estaría bien, al igual que de color podemos seguir trabajando las luces, y al igual que lo hemos generado con mapa de degradados, podríamos pintar con lo mismo, poniéndolo en luz suave y ir pintando un poco en la parte de las luces para ir generando, para ir dándole un poco más de color a lo que sería la entrada del sol, pero de una manera muy suave, solo en las luces altas. Ese es un efecto un poco más suave, también nos genera un poco más de neblina y acabamos de ajustar la opacidad si vemos que nos hemos pasado un poco. Y lo mismo, podemos dar un poco más de luz a las rocas, que le está llegando la luz desde allí, pues podemos utilizar la misma capa. No vamos a tener problema en estar pintando sobre las sombras, porque como veis estamos trabajando sobre la carpeta de las luces. Entonces estamos marcando un poquito mejor el tema de marcar las luces. Si vemos que queremos incluso un poco más de luz, volvemos a generar otras curvas dentro de las luces. Y ahora simplemente pintando en lo que sería la máscara. Aquí me he equivocado, estoy pintando en la máscara de la luz. Pero bueno, ahora igualmente podemos acabar de ajustar un poco ahora. Tampoco estoy afectando a ninguna parte porque tampoco he llegado a pintar allí. O sea que tampoco genero ningún problema de momento de que me haya podido equivocar pintando la máscara de luminosidad. Vamos comparando lo que hemos ido haciendo, más que nada para no perder para poder acabar de ajustar. Si vemos que algunas curvas las podemos incluso darle un poquito más, podemos ir ajustando conforme vayamos viendo. A nivel de color, va tomando los tonos que me gusta para la escena. Como veis, estos magentas se van convirtiendo más en violetas, un poquito en la zona más oscura, pero bueno, siempre podemos trabajar con colores complementarios que nos va a ayudar a encontrar los tonos que se acaben de ajustar a algo que el ojo realmente acabe gustando a la imagen. Entonces, bueno, trabajar con complementarios siempre es importante. Como veis, tomamos estos tonos naranjas que tenemos principalmente en la imagen, y una vez que lo ponemos en el principal para que nos lo ajuste, y ahora sí ya tenemos lo que sería la gama de color de los amarillos hasta los azules que deberíamos conseguir en las sombras. Entonces, bueno, conseguimos un mapa de degradado. Aquí, como veis, si no tenemos los colores, tenemos que tener la máscara seleccionada, la capa de color, porque si no, no nos va a coger el blanco y negro cuando nos genere el mapa de degradado. Y lo mismo, utilizamos una luz suave, bajamos la opacidad y lo podemos aplicar directamente a toda la imagen. Como veis, estamos consiguiendo aún un poco más de contraste de color directamente sin máscaras de luminosidad. Estamos consiguiendo que las sombras nos tomen todo en un tono azulado y las luces en un tono más amarillento. Aquí, bueno, vamos a acabar de ajustar lo que no habíamos hecho antes, que eran las curvas para darle un poco más de color a las piedras. Con un pincel suavecito podemos ir dándole un poco más de luz a estas partes de las piedras que le está llegando la luz.
Si vemos que se nos pasa, bueno, siempre podemos acabar de pintar, acabar de ajustar la máscara. Igualmente podemos acabar de oscurecer un poco si vemos que solo queremos en algunas partes, como sería la parte de las nubes por las que está entrando la luz, para que no nos quede tan plano por allí, pues, es ir trabajando por zonas y con curvas, acabar de ajustar al detalle del nivel que queremos. Estamos consiguiendo un poquito más de detalle, que no lo perdamos tanto en estas luces, y consigamos sacar un poco más de detalle a esas nubes de la izquierda por donde está entrando el sol. Igualmente también os digo que en el vídeo no sé por qué me sale un poquito más saturado de lo que yo lo veía en pantalla, pero bueno, igual lo podemos acabar de ajustar. Como os digo, trabajar vuestra foto, no sigáis siempre los mismos valores. Para acabar de ajustar el color, aquí igualmente lo estoy desaturando un poco. Como veis, selecciono los amarillos de todas las escenas, selecciono los verdes, de que también me baje un poco la saturación de los amarillos y los verdes y me quede un poquito más ajustado a tonos más desaturados, de que no me... Prefiero tener los amarillos y los verdes un poco más desaturados para que me coja más potencia los naranjas y los azules. Y igualmente podemos acabar de ajustar, aunque le hayamos ya generado el efecto de la niebla en Photoshop, ahí en Lightroom. En Photoshop podemos acabar de ajustarlo también generando con una luz suave una capa. Y como veis, simplemente pinto con el pincel y bajo la opacidad, la acabo de ajustar a la forma de que me guste. Igual con una luz fuerte consigo más el efecto. Y bajar la opacidad, bueno, dependiendo del efecto que queráis conseguir. Cuanto más plano, pues bueno, nos va a generar como que la niebla está generada más a la altura del agua. Intentar ajustarlo al nivel. En este caso sí, creo que habría que bajarlo un poquito más. Veis, he conseguido el efecto este de neblina, lo he potenciado un poquito más. Y los colores me están quedando ya más, se acercan más a lo que estoy buscando. Como veis, el antes y el después es bastante radical. Acabamos de ajustar, lo podríamos haber hecho al principio, por eso lo he agrupado todo en una capa. Voy a limpiar las manchas que tenía el sensor. Y bueno, también se le puede dar un poco más de detalle, le damos un paso alto. Normalmente hago un nivel de 3, va perfecto. Y lo ponemos en modo superponer. Con esto estamos consiguiendo un nivel de detalle, estamos como enfocándola un poquito mejor la foto. Si vemos que hay zonas que no queremos, normalmente, pues bueno, las nubes o incluso la neblina que hemos generado, pues lo pintamos en negro, porque queremos que nos mantenga allí ese aura que nos está generando la neblina. Igualmente, si queremos alguna zona que la queramos enfocar más, como podría ser este primer plano, como os digo, esto es una foto tal cual, no hay focus stacking, no hay HDR, no tengo diferentes exposiciones. Sí que las disparé, pero en este caso no estoy editando solo una foto. Y bueno, podemos acabar de ajustar esta piedra del primer plano que está un poquito más desenfocada, pero como veis es solo la que está en primer plano. Y bueno, ya tendríamos la foto más o menos editada en Photoshop como me gusta. Sí que podríamos acabar de generar un poquito más de contraste también con otro mapa de degradados y lo ponemos en blanco y negro y le ponemos en modo multiplicar. Estamos consiguiendo que la foto nos genere un contraste más natural. Lo bajamos bastante la opacidad, un 5, un 10, dependiendo del efecto, dependiendo de la foto. Podéis ajustarlo a vuestra foto como veáis. Como veis, nos está generando aún un poquito más de contraste, sin curvas.
lo aplicamos a toda la foto, lo sacamos fuera de lo que serían las máscaras de luminosidad con las que hemos trabajado. Vemos el resultado, el antes y el después. Y ahora ya podéis fusionar todas las capas o simplemente guardáis y cerráis el archivo y aparecerá directamente en Lightroom. Ya una vez en Lightroom podemos acabar de ajustar los detalles que queramos, que veamos que podemos acabar de tocar. Vamos a comparar con la foto original. Hemos levantado bastante las sombras, tenemos un color bastante más llamativo. El contraste entre las luces y las sombras es bastante más fuerte, lo que le da la imagen a una imagen más potente. Entonces, bueno, sería acabar de ajustar simplemente pues eso, las luces, un poquito los blancos, si queremos un poquito más de claridad, pero bueno, tampoco aquí hay mucho más que tocar, simplemente acabar de tener claro que está todo bien. Le podemos dar un poquito de viñeteado, como veis le pongo desvanecer al 100%, lo pongo redondo y el punto medio justo en el centro para que sea un poco más fuerte y le doy muy poquito, un poquito para que sea más suave. Bueno, aquí tendríamos el antes y el después y esta sería la foto final. Como os digo, en el vídeo aquí la estoy viendo un poquito más saturada de lo que se ve en pantalla, pero bueno, si consideráis que dependiendo de vuestro monitor, si lo tenéis bien calibrado, pues lo acabáis de ajustar un poquito en la fase final. Yo prefiero saturarla un poquito más en Photoshop y acabar de saturar en Lightroom. Como veis lo he bajado un poco, incluso podemos acabar de ajustar las curvas finales en, en el archivo final, que bueno, como lo tenemos en Lightroom siempre podemos volver para acabar de retocar estos colores, incluso acabar de saturar, volver a saturar un poco el naranja para recuperar esos colores, que al final igual me he pasado un poco. Acabar de saturar un poco lo que es la iglesia para llamar un poco más la atención sobre el punto importante de la foto, con un pincelito suave. Pero bueno, ya lo veis que son más ajustes finales, acabar de retocar lo que acabamos de podar, lo que podemos acabar de ajustar al final en Lightroom son más detalles finales que no lo importante, porque bueno, el archivo original ya lo tenemos guardado en TIFF, nos mantiene bastante bien la calidad. Y aquí vemos que con esta opción de los colores podemos ajustar la luminancia, el color. Siempre podemos volver porque a la hora de exportar lo tengamos correctamente. Bueno, pues hasta aquí el tutorial y iré subiendo más tutoriales más cortitos que este, que no se hagan tan pesados, ya más específicos de cada parte. Si tenéis alguna sugerencia o alguna petición, podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.